Saludar amigas y amigos, ya nos conectamos una vez más a nuestro tiempo dedicado al tema legal con mirada jurídica. Estamos retomando el tema y quiero darles la bienvenida a nuestros invitados del lujo que siempre tenemos acá en este espacio de Ecomazónico. Les saludo a nuestra querida amiga Gabriela Erazo y también luego a Mauricio. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal, Keta? Buenas noches. Igual, doctor Mauricio, qué gusto. A Juanito, que siempre nos colabora atrás de cámaras también. Qué gusto poderles saludar, al igual que a todas las personas que en esta noche nos observan. Vamos a analizar un tema bastante importante y de relevancia para la ciudadanía en general. El tema de los alimentos, un derecho de nuestros niños. En vista de que este 1 de junio pues ha sido el Día de los Niños y en base a eso va a ser el tema que se va a abordar esta noche. Hola Mauri, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gaby, buenas noches, Juanito, buenas noches, público de Ecomazónico, muy buenas noches. Como bien dijo Keta y Gaby, esta noche vamos a tocar algo sobre una materia especial, como es el tema de niñez y adolescencia, y específicamente el tema de juicio de alimentos, en la medida de lo posible, poder cubrir cualquier duda, inquietud que tenga la ciudadanía en el contexto de estos procesos judiciales. Claro que sí, déjenos sus preguntas, siempre lo recordamos para que usted pueda tener la oportunidad de que escuche la respuesta por los expertos. Recuerden, estamos con expertos en la materia, Gabriela en su libre ejercicio como abogada, el querido doctor Mauricio Villarreal, quien es actualmente parte del Consejo de la Judicatura acá en la provincia de Pastaza, y bueno, ya de lujo nuestro panel. Así que no se quede con la duda, más bien pregunte, porque debemos de saber que este proceso del juicio de alimentos es algo que, para empezar, le beneficia al niño, ¿no? O en este caso dependiente. Conocer cómo funcionan, cuáles son los procedimientos, qué esperar de aquellas resoluciones, bueno, en fin, cuándo se presentan las demandas y todos esos detalles o esas incógnitas vamos a irlas respondiendo durante este tiempo. Así que empezamos con la materia, así que bienvenidos una vez más y empezamos ya. ¿Qué documentos se necesita? Porque actualmente, no sé si hay una estadística, si ustedes tienen alguna estadística, Gaby, como que estás en el libre ejercicio, sabes más o menos, por ejemplo, a tu despacho, cuántos demandas se presentan, cuántos casos has registrado de lo que vaya del año en el tema de juicios de alimentos. ¿Qué tal? La verdad es que es una pregunta bastante complicada de responder, pero de lo que entiendo en los juzgados en donde más escritos ingresan es en familia. Familia aborda cuestiones bastantes de índole social, entonces siempre va a haber problemas de familia. ¿Qué necesito para presentar una demanda de alimentos? Necesito primero que nada la partida de nacimiento, ¿no? Pero en el caso de que el niño no haya sido reconocido por el padre, tampoco este es un impedimento para la presentación de la demanda de alimentos, pues existe el procedimiento de los alimentos con presunción de paternidad, en donde mediante una prueba de ADN, pues se puede demostrar que existe el vínculo sanguíneo entre la persona que solicita los alimentos, el menor de edad por medio de su madre, y el padre de familia, ¿no? Entonces, primero que nada, la partida de nacimiento. Segundo, una copia de la libreta de ahorros. Puede ser del niño, que obviamente es representado por su madre, o puede ser de la madre. Y tenemos formularios que el Consejo de la Judicatura ha previsto. Estos formularios son con el objetivo de que sean amigables los procedimientos al entendimiento de toda persona, sin necesidad de que sea un abogado. Sin embargo, a la firma de este documento, al pie de este documento, se necesita la firma de un abogado, se necesita el conocimiento jurídico para que le puedan llegar las notificaciones incluso de cómo avanza el proceso, ¿no? Entonces, es importante que la ciudadanía sepa que una vez que presento estos documentos con la copia de la cédula de la mamá, partida de nacimiento, copia del certificado bancario o de la libreta de ahorros de una cooperativa, pues ha empezado un proceso judicial por el reclamo de los alimentos. ¿Desde cuándo cobro alimentos? Desde la presentación de la demanda. Esto es importantísimo. Ok, ahora en este punto, si la mamá es menor de edad, ¿los mismos requisitos o qué es lo que estipulan en ese caso?
hay una persona que debe ser representante, ¿no? Si la madre es menor de edad, tampoco es impedimento para que reclame los alimentos, porque acordémonos siempre que los alimentos no es para la mamá, ni es el beneficio para la mamá. Tanto es así que no hay la figura del desistimiento en los alimentos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un representante que, haciendo la voz del niño, de quién va a ser el beneficiario, pues es quien está reclamando los alimentos. Entonces, se podría, por supuesto que sí se podría reclamar los alimentos, incluso se puede subsanar en la misma audiencia, en ese caso, si fuese así. La cuestión es que sí procede la demanda. ¿Cómo se determina la cantidad de la pensión alimenticia, amigos? Bueno, en el contexto de la pensión alimenticia, anualmente se emite tablas de pensiones alimenticias, que esto va variando específicamente sobre la base del salario básico unificado del trabajador y tal vez o quizás por el cambio en el ingreso, en el salario del padre alimentante o de la madre alimentante, porque algo que hay que tener mucho en consideración no es una obligación exclusivamente del padre. Puede darse el caso, de acuerdo a las obligaciones que puedan tener los padres como tal, que el padre esté bajo la tenencia, bajo la custodia del menor y quien deba subrogar los alimentos sea la madre. Entonces, para determinar una pensión en base a cubrir las necesidades básicas, existe una tabla y esta tabla va variando sobre el contexto específicamente de la edad de los menores, sobre la cantidad de hijos y sobre el ingreso que pueda tener el padre o la madre obligado a pasar alimentos. Bueno, en este punto, aclarando un poquito, si el papá tiene 3 hijos, 4 hijos o 5 hijos, bueno, el N número de hijos, el valor se lo divide para el número de hijos. Así es, para el número de cargas. Yo ahí nada más le agregaría el hecho de que cuando se trata de una persona con discapacidad, sí aumenta un poco el rubro, porque obviamente son personas que el Estado trata de darles mayor protección. Y otra cosa es que a pesar de que el padre o la madre, quienes están obligados a pasar alimentos, no se encuentren trabajando, eso no es eximente para decir yo no paso. Y la pregunta es, si yo no trabajo, entonces ¿cuánto paso, no? Ahí toma la normativa como una presunción, ¿no? Si no trabaja, entonces la norma entendería y la autoridad, en este caso el juez de familia, entendería que al menos gana el básico. El básico ahorita $460, eso se entendería, en base a ese rubro se le haría el cálculo, a pesar de que sea una persona que no posea un trabajo estable o formal. Ahora, en este punto, sí sigue vigente el hecho de que si no paga el papá, tiene que pagar la tía, la abuelita, la familia. ¿Cómo está ahora este tema? Ellos son los alimentarios subsidiarios, ¿no? Alimentantes subsidiarios, la verdad es que sí tienen la obligación de pagar queta. Ahí nosotros no podemos engañar a la ciudadanía y decirle, no, tranquilo, no pasa nada. Si no se hace responsable el padre, nunca van a llegar a cobrarles a ustedes. No, sí pasa. La persona que está reclamando alimentos, lo único que está obligada a hacer es a demostrar de que el alimentante está incumpliendo con el pago de la pensión de alimentos y que sus ingresos son insuficientes, razón por la cual no cumple, ¿no? A pesar de que se le haya calculado con un básico, no paga. Han pasado bastante tiempo, años, meses que no ha pagado, entonces el niño no puede esperar a que el padre consiga un trabajo o a lo mejor a que el padre tenga el dinero para poder pagar esa deuda que está generando los alimentos. La madre, al momento en que justifica que el alimentante no está cumpliendo con su obligación, pues entonces está vigente esa vía de poder cobrar a los subsidiarios. Primero, ¿quiénes van ahí en ese orden? Los padres, es decir, los abuelos, los hermanos, y en caso que no sea posible a los hermanos, los tíos. Lo importante de la norma también es recalcar que para las personas que, en este caso, sin ser papá ni mamá, tengan la obligación de pagar alimentos, tienen el derecho de repetición. Pueden repetir para poder cobrar esa deuda que le están pagando al papá
o al papá o a la mamá, dependiendo el caso, ¿no? Ahora, tocaste de un tema medio interesante en el hecho de que puede ser la mamá, porque en este caso se le pone un juicio, una demanda de alimentos, ¿solo al varón o también a la mamá? ¿En qué casos? El doctor ha sido claro, ¿no? En eso el doctor ha dicho claramente que puede ser mamá o papá. Aquí los obligados son tanto mamá y papá. ¿Quién debe pagar? Quien no tenga la tenencia. Esa persona debe pagar. La persona que no ostente la tenencia del menor debe pagar. Pero aun cuando, mira que no es eximente, aun cuando estén viviendo juntos, muchas ocasiones viven juntos la pareja y la mamá simplemente ella decide presentar la demanda de alimentos, pues no es eximente el hecho de vivir como pareja y juntos, el hecho de que tenga que pasar alimentos. Ya en el proceso y muy particularmente de cada caso podríamos pedir, por ejemplo, un informe de trabajo social para que se evidencie, pero no es una justificación el hecho de que digan yo vivo juntos y por lo tanto no debo pagar. No. Ahí está vigente la figura del pago directo, ¿no? Lo único que puede hacer si la madre acepta, o no es la madre, porque no podemos generalizar que siempre las mamás van a ser las representantes del beneficiado, también puede ser al revés. Si el representante del beneficiado, del niño, acepta que existe un pago directo, solo ahí se suspende el código SUPA, el famosísimo código SUPA, en donde usted entra, pone el número de cédula y se entera si tiene deudas. Ok, es el tema sobre el juicio de alimentos. Pide a la gente deje su comentario o su pregunta también al respecto. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda en dar esta resolución o este proceso de juicio de alimentos? ¿Qué tal? Antes, si me permites, antes de dar respuesta, tal vez lo que acabas de formular, quisiera contestarle a Claudio Durán y a Royal Foods, que hace unas preguntas en el chat y manifiestan desde qué edad los hijos puedan decidir con quién vivir. Hay un principio muy importante en el contexto de los niños, niñas y adolescentes, el principio del interés superior del niño y del adolescente. Y este principio ha resultado tan relevante que incluso ha sido motivo de análisis a través de la Corte Constitucional dentro del caso o de la sentencia 28-15-IN-21. Esta sentencia resulta tan relevante para el caso que estamos tratando es porque en esta sentencia se declaró la inconstitucionalidad de la frase en donde antes manifestaba que la patria potestad de los que no hayan cumplido 12 años se confiará a la madre. Entonces, o sea, no había regla, esta era más bien la regla que permitía que así el niño no esté bien, así pueda afectar el interés superior del niño, esté a cargo de la madre. Entonces, esto la Corte analizó, entró ya, se realiza un análisis en el contexto del interés superior del niño, establece obviamente que esta regla no es absoluta, que los padres, incluso los padres pueden va a tener la patria potestad de un menor, siempre y cuando obviamente esto sea en el porvenir del desarrollo del menor, ¿sí? Entonces, como dijo Gaby, cuando entran en un proceso de tenencia o en el tema de la patria potestad, incluso se puede pedir la colaboración del equipo técnico en relación de trabajo social, de psicólogos, y ahí van a darles luces a través de los informes a los jueces con quién estaría un mejor desarrollo esos niños, niñas y adolescentes. Entonces, y aparte es muy importante determinar que este principio de interés superior del niño permite sin duda alguna que el niño o el adolescente en todo momento en donde se discuta respecto de sus derechos en el contexto de su desarrollo pueda ser escuchado, porque puede ser el caso, yo te digo que a veces en esto de la violencia vicarial que a veces pueden tener, por decirte, entre las parejas, ya cuando terminan su vínculo matrimonial o su relación como pareja y producto de esa relación tienen hijos en común, posterior de ellos tratan de ponerle en animadversación con cierto padre, con el padre o la madre. Entonces, esto permitiría que el hijo pueda tener también voz en relación de qué es lo considera que es lo mejor para él. Sí, entonces esta sentencia me parece que es demasiado buena que puedan conocer respecto de que ya no es absoluto que los niños, las personas, los infantes que aún no cumplan los 12 años, estén a cargo exclusivamente de la madre, sino también pueden estar a cargo del padre como tal, ¿sí? O sea, sí pueden elegir los niños a partir de los 12 años. Más que elegir, pueden ser escuchados. Ya,
Y en este derecho de ser escuchados y bajo un principio del interés superior del menor, la o el juez debe decidir a quién confía la patria potestad o la tenencia de ese menor, ¿sí? Entonces, Ujú. ahí siempre existe un litigio bastante fuerte en el contexto de quién quiere quedarse a cargo del menor, no por el tema solo del tema de pensiones, sino por el tema de que quieren estar bajo el cuidado y protección de ese menor. Ok, qué chévere, ¿no? Gracias a la gente que está participando y que nos deja sus inquietudes, que las vamos a ir respondiendo, las vamos a ir contestando. ¿Cuánto dura este proceso, amigos? Depende mucho, ¿no? No podríamos establecer un tiempo exacto porque, por ejemplo, depende en dónde deberíamos citarle al demandado. Muchas veces los alimentantes no viven en la misma ciudad, viven en otra ciudad, lo que significa que la citación se va a hacer mediante deprecatorio o en otras ocasiones mediante comisión, dependiendo del lugar en donde sea la residencia. Entonces, no te podría dar un determinado tiempo de manera exacta. Pero lo que yo siempre les digo a las mamitas que demandan alimentos es, les digo, tranquilas, porque en realidad esto es un ahorro. Al final del día, la audiencia puede desarrollarse en 2 meses, como podemos llegar a audiencia en medio año, que la pensión de alimentos corre desde la fecha de presentación. Y eso es lo importante, porque al momento en que se llega a la audiencia única, porque este proceso se desarrolla mediante procedimiento sumario, entonces se hace una actualización, una liquidación y el papito o la persona que deba pasar los alimentos ya llega con una deuda a la audiencia, ¿no? Y en la audiencia lo que se decide es cómo se va a pagar. Además de que se decide la cantidad que va a pagar por alimentos, también se decide la forma de pago de los alimentos que ya a esa fecha están debiendo. Entonces, es importante porque muchas personas dicen, no te dejes citar, tranquilo, mientras no te citen no pasa. No, en alimentos sí pasa. Si yo no me dejo citar, lo único que estoy haciendo es incrementando la deuda, pero en algún momento me van a citar. Acordémonos que el COGEB establece también las formas de citación que también pueden ser por la prensa. Entonces, de que me llega la boleta por algún momento, por algún lado, me va a llegar y yo tengo que enfrentar esa responsabilidad. Ahora, esta demanda, o sí, esta demanda de alimentos, viene desde que, a partir de que nace, ¿y qué pasa si es que se toma en cuenta el embarazo? ¿Cómo es esto? Desde el embarazo ya nace, le inscriben la parte de nacimiento, pero si está embarazada no tiene la parte de nacimiento, ¿cómo va esto? Esto es bastante importante, ¿no? Porque, por ejemplo, que tú me decías cuáles son los requisitos para una demanda de alimentos. Y aquí el requisito La base parte de es la nacimiento. partida de nacimiento, exactamente. Pero, ¿qué pasa con las mamitas que no son madres como tal, están embarazadas? ¿Qué pasa con este tiempo? El proceso se vuelve un poquito más complejo porque yo tengo que probar la relación amorosa o sentimental que existía entre la madre, entre la mujer embarazada y la persona a la que se le está demandando alimentos para mujer embarazada. Esos alimentos no son para el niño, es para la mujer embarazada, porque se entendería que una mujer embarazada necesita mayores cuidados, obviamente va a enfrentar Los gastos controles, claro. controles, el parto, entonces todo eso conlleva una serie de cambios bruscos en su vida y también en su economía. Entonces existe la figura de los alimentos para mujer embarazada. ¿Desde cuándo puedo demandar? Desde que me entero que estoy embarazada. Que necesito, obviamente, la prueba de embarazo. Si tengo un eco, si tengo 2 ecos, presento los 2 ecos. Necesito testigos, necesito mensajes de WhatsApp, necesito probar que yo he tenido una relación amorosa con la persona a la que le estoy demandando los alimentos para mujer embarazada. Aquí la gran interrogante es... ¿Qué pasa que si al rato de dar a luz comprueban que no ha sido el papá? Y es lo que los hombres generalmente preguntan siempre, ¿no? ¿Y qué pasa? Y yo ahí te voy a dar otro problema más, es ¿qué pasa si ya me demandaron alimentos para mujer embarazada, nace el niño y me demandan alimentos normales? Tiene que pasar los alimentos para mujer embarazada y tiene que pasar los alimentos normales. Y aún peor el escenario, los alimentos para mujer embarazada no es carga para que me puedan disminuir los alimentos normales. Entonces, y los alimentos para mujer embarazada no solo duran los 9 meses, duran los 9 meses y los 12 meses de vida del infante, del niño. Entonces yo tengo que pasar 21 meses. Paso los 21 meses y se acabó. Lo que yo, por ejemplo, lo que yo realmente no he visto es qué sucede
Si después de que demandan alimentos para mujer embarazada, demandan alimentos normales con presunción de paternidad y sucede que no ha sido el hijo de esa persona, ¿no? Obviamente, esa demanda para alimentos normales con presunción de paternidad se rechazaría. Obviamente, eso se va a rechazar. Pero, ¿qué pasó con lo que ya pagué? Porque Ujú. ya pagué desde que la mujer estaba embarazada. No he visto que hagan actos de repetición o un daño moral, no he visto hasta la actualidad, pero no, tampoco es imposible, ¿no? Se puede dar. Claro que se puede Que dar. se puede dar. Ok, qué chévere entender un poquito esto, amigas y amigos, así que pilas con esto. Quizás no es tu caso, pero de pronto en el caminar de la vida por ahí vaya a pasar algo, entonces hay que estar pendientes también de aquel tema. ¿Cuáles son las consecuencias legales si no cumple el papá o la persona que tiene que pasar la pensión alimenticia, no cumple? Bueno, en el contexto de qué pasa si yo no soy responsable con mi obligación de sufragar los alimentos, existe esta medida coercitiva que es la medida de apremio personal. Entonces, este apremio personal es para los deudores principales. Como tal, no existe un apremio, si Gaby también no me corrigen esto, para los deudores solidarios, subsidiarios, no existe un apremio para ellos. El apremio personal tiene ciertas fechas. Entonces, cuando una persona, ya pese a tener una liquidación en el contexto de una deuda respecto de su obligación de las pensiones alimenticias, convoca una audiencia para discutir respecto de si le confieran o no la boleta de apremio. Si es que no llegan a un acuerdo, giran esta boleta de apremio. Esta boleta de apremio tiene en una primera ocasión de 30 días en el contexto de que la persona debe estar privada de la libertad, posterior es progresivo, 60 días, de ahí 90 días y de ahí 120 días. Pero algo que hay que tener mucho en consideración y es algo súper importante. ¿Cuánto duran estas boletas de premio? Estas boletas de premio, para poder ejecutarlas, únicamente duran 30 días. Si en 30 días la persona que tiene la boleta en sus manos, si es la madre o el padre, como sea, no cumple esto, esta boleta caduca como tal. Sí, entonces ahí deberían hacer un nuevo trámite para poder renovar esa boleta y poder obtener nuevamente una boleta de apremio de acuerdo a las obligaciones que tenga. De ahí sacarán una nueva liquidación y quizás, como digo, de 30 ya será 60 y así progresivamente. Eso hay que tener mucho en consideración. Estos 30 días son 30 días término y no corren feriados, días, fines de semana y cosas así. Entonces, eso hay que tener también mucho en consideración. Quisiera un poco también aclarar esto que preguntan de hasta cuándo paso la pensión alimenticia o hasta cuántos años como tal. ¿Hasta cuánto, de acuerdo a lo que establece la ley, establece hasta los 21 años de la persona, siempre y cuando, obviamente, él continúe sus estudios, de acuerdo a lo que se menciona eso, que mientras esté cursando sus estudios en cualquier nivel educativo, los niños, obviamente, niños y adolescentes son beneficiarios o son titulares de los derechos alimenticios y las personas que presenten algún tipo de discapacidad, conforme también lo advirtió Gaby. ¿Cuándo caduca? Que eso casi siempre es una de las preguntas que la ciudadanía y las personas que están obligadas a pasar pensiones alimenticias dicen, bueno, ¿y cuándo me quito de esta carga? Que así, en esos términos. Bueno, pero personal no considero que es una carga porque tú no estás dando a un desconocido, estás dándole una pensión a tu hijo como tal. Y la caducidad del derecho que tiene, obviamente, se da por tres circunstancias, pues. La muerte del titular del derecho como tal, la muerte de todos los obligados al pago y también por haber desaparecido todas las circunstancias que generaron el derecho al pago de pensiones alimenticias. Entonces, por decirte, si ya cumplieron los 21 años, obviamente tú puedes pedir ya la extinción del juicio de alimentos. ¿Ok? Sea que fuere mayor, perdón, hombre o mujer. Sí, sí, o sea, no hay distinción en eso.
Ok. Bueno, es también importante seguir avanzando en este tema. ¿Y cuándo se puede solicitar? Hablabas un poquito acerca de la revisión en el tema de la pensión alimenticia. Si cambian las circunstancias económicas, ¿cómo se procede a esto? Bueno, si el alimentante está debiendo más de 2 pensiones de alimentos, yo tengo razón suficiente para pedir una audiencia de revisión de apremio. ¿Qué es lo que sucedía antes? Antes nada más se verificaba que el papito o la mamita que debe pasar alimentos está debiendo, entonces yo ya pedía la boleta de apremio. Ahora no. Ahora el artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos nos indica cómo se va a llevar a cabo este procedimiento de audiencia de revisión de apremio personal. ¿Qué pasa en esta audiencia? Llega la mamá con su abogado, si es la persona que está reclamando alimentos en nombre del menor, y llega el padre con su abogado. En esta audiencia lo que van a saber o lo que la jueza quiere explicar es por qué usted no ha cumplido con el pago de alimentos. Y aquí hay una cosa muy importante, porque generalmente los padres dicen, si ya no pagué alimentos más de 2 meses, entonces, y me está diciendo que me va a mandar preso, es lo más probable que me mande preso. Pero si somos estratégicos y vamos a la audiencia a demostrar cuáles han sido las razones por las que yo no he podido cumplir con esta obligación, pues la jueza de alguna manera va a ayudar a viabilizar, a darle una solución y que no necesariamente sea una boleta de apremio personal total. Porque con las nuevas reformas del Código Orgánico General de Procesos ya no solamente hay la boleta de apremio personal total, sino también la boleta de apremio personal parcial, que ya voy a permitirme explicar más adelante. Lo que quiero llegar es que en esta audiencia, si el padre a lo mejor debe $1,000 y llega a la audiencia con una propuesta de pago de $250 y pido que se me prorratee el resto a tantas cuotas, dependiendo su capacidad económica, dependiendo sus circunstancias laborales, si ha perdido el trabajo o, por ejemplo, si es una persona discapacitada, el que debe suministrar los alimentos, entonces la jueza... Aquí hay algo importante que dice el artículo 137 que me voy a permitir enfatizar. No dice llegarán a un acuerdo las partes, no. Dice la jueza, el juez o la jueza aprobará la propuesta de pago. Entonces es muy facultativo del juez que muchas veces las madres de familia, así sea su pretensión, sacar una boleta de apremio personal total, simplemente si el padre de familia justifica el impago de estas pensiones de alimentos, pues es posible que aún con la oposición de la madre de familia se pueda llegar a un feliz término, porque además, lo último que uno quiere es encerrarle a una persona, porque la persona encerrada ¿Cómo trabaja para no pagar? produce absolutamente Claro. nada, pero tampoco vamos a ser muy cautos en no justificar la irresponsabilidad de los padres. Entonces, hay que ser bastante coherentes y bastante equilibrados en dar una respuesta a estos tipos de planteamientos que son netamente sociales. ¿Qué pasaría si la persona que tiene, independientemente que sea el papá o la mamá, que tiene que hacer el pago de la pensión, se enferma y necesita dinero, el recurso para su medicamento, para su tratamiento? ¿Qué pasaría? ¿Cómo queda este juicio? Tiene que justificar. Aquí lo importante es que llegue a la audiencia no con las manos cruzadas a decir, sabe que yo tengo tal enfermedad. No, llevo documentos, llevo Aprobado. certificados, llevo, sí, exámenes de sangre, como haya sido las circunstancias de esa persona, pero la cuestión es que yo tengo que probar que el padre que debe suministrar alimentos padece una enfermedad catastrófica o de alta complejidad, le impide eso, aquello le impide el ejercicio de las actividades laborales. Entonces, ahí la jueza o el juez de familia va a tener en consideración esta circunstancia muy particular antes de tomar una decisión y emitir una boleta de apremio personal total o una boleta de apremio personal parcial, ¿no? Que ahora también es bastante la solución, al menos si es la primera vez que está incumpliendo o es la primera vez que le llaman una audiencia de revisión de apremio. Casi todos los jueces se van por el hecho de decir, voy a emitir una boleta de apremio personal parcial. ¿Qué significa parcial? El señor, el alimentante, debe dormir en la cárcel. Eso significa rápidamente. Llegan a las 10 de la noche o pueden estar desde las 10 de la noche y salen a las 6 de la mañana. El objetivo de la norma es simple. Lo que quieren es que esa persona continúe con su vida laboral de manera normal. Sabemos que ha incumplido con una responsabilidad
que no puede dejarla de lado, no puede omitirla porque se trata de derechos de menores, pero también tenemos que darle la oportunidad de que esa persona produzca para que pueda responder a esta deuda. Entonces, la boleta de apremio personal parcial es como una primera advertencia, ¿no? Como que, bueno, ahora solo te voy a mandar los 30 días a que duermas, no vas a pasar todo el día. Pero si incumple con la boleta de apremio personal parcial, pues no hay nadie quien le salve de la boleta de apremio personal total. ¿Qué pasaría si de pronto la persona que tiene que pagar esta pensión alimenticia se va a otro país? Bueno, en esto de las medidas cautelares, cuando inicia un proceso de alimentos, por lo general, las juezas y los jueces, por lo general, graban con la prohibición de salida del país. Entonces, esto es una de las principales medidas que se les impone dentro de un proceso de alimentos y específicamente es para esto, para que no eludan su obligación de alimentantes en relación de este proceso. Sí, ¿qué pasa si alguien, un ejemplo, tiene una prohibición de salida del país y por circunstancias distintas a las que habitualmente pueda tener el señor obligado o la señora obligada de la pensión alimenticia requiera salir del país? Es posible, obviamente, que el juez disponga el levantamiento de esta medida cautelar de prohibición de salida del país, pero a cambio deben existir ciertas garantías. Un ejemplo, debe existir un garante que se quede obligado al tema de la pensión alimenticia. A veces existe también garantías tales como hipotecarias, que dejas hipotecado algún bien, circunstancias así. Lo que le interesa al juez es poder garantizar el cumplimiento de esa obligación. Algo que también es muy necesario profundizar o más bien tratarlo es en el contexto de este incumplimiento de la orden de apremio parcial. Gaby dijo, ¿no? O sea, los jueces ahora, cuando recién emiten las boletas de apremio, siempre se van a decantar por la medida de la boleta del apremio parcial. Este apremio parcial, como dijo Gaby, tiene que ver con un horario de la persona. Entonces, el apremio parcial está desde las 22, de las 10 de la noche hasta las 6 horas del día siguiente. Esto por unos 30 días. Entonces, si el alimentante demuestra que trabaja en un horario normal, entonces el juez puede disponer, obviamente, esta premio parcial. Ahora, ¿y qué pasa si en este caso la persona que tiene un apremio parcial incumple? Esa es una buena pregunta que algunas personas me han hecho, por decirle, oiga, o el juez dentro de la determinación de la medida del apremio parcial me previene en relación de un presunto delito de incumplimiento. En lo personal, yo soy juez de lo penal. Sinceramente, considero que no habría cabida en un proceso de incumplimiento. ¿Por qué? Principalmente porque si tú incumples la orden de apremio parcial, la propia norma del Código Orgánico General de Procesos te establece obviamente que van a revocarte ese apremio parcial y es muy probable que te transforme en un apremio total, en donde ya vas a estar privado de la libertad las 24 horas en un centro de privación. Entonces, ¿qué otras circunstancias puede existir? En el sentido de que manifiestan, ¿no? Que el juez pueda disponerle a la fiscalía la investigación por un presunto delito de incumplimiento, considero que eso sería una circunstancia de exceso de poder punitivo, por cuanto el derecho penal es de última ratio. Obviamente, muchas de las personas que están en los centros carcelarios por obligaciones alimenticias son porque no tienen ingresos económicos. Entonces, si es que no tienes ingresos económicos y aparte de que tú no puedes cumplir o porque A o B incumpliste por circunstancias que no pudiste justificar, es necesario que te inicien un proceso penal, me parece una extralimitación y que obedece y que no obedece obviamente un principio de mínima intervención penal. Y dicho sea de paso, la propia norma te dice cuál sería la consecuencia en el caso de incumplimiento de la orden de apremio parcial. Tu micrófono, amiga. Está muteado, muchas gracias. Bueno, les preguntaba, amigas y amigos, en este caso, que qué pasaría si, o cómo mezclan esta, o le fusionan esto del pago de la pensión con la visita
al menor o a la menor. Porque se ha dado el caso de que dicen, bueno, no le voy a dejar que venga a verle al hijo o a la hija, pero le determinan en el proceso que tiene que ir a visitar. Ya, topaste un tema un poco complicado, porque generalmente lo que se observa es que la mamá demanda alimentos, el papá responde alimentos y nadie pregunta por las visitas. Pero se puede, eso es importante que los padres de familia sepan. En el momento en que les están demandando alimentos, ustedes pueden en su contestación a la demanda de alimentos también exigir un derecho que es de ustedes y es las visitas. Yo necesito visitarle a mi hijo, no me opongo a la demanda de alimentos porque nadie puede oponerse a menos que no sea el padre biológico y sea por un procedimiento de alimentos con presunción de paternidad, pero yo puedo exigir un régimen de visitas. El régimen de visitas puede ser abierto, puede ser cerrado. Si es abierto, les está dando la facultad del juez de familia de que papá y mamá se pongan de acuerdo cómo van a llevar a cabo esas visitas. Para un régimen de visitas abierto, se entendería que existe una comunicación bastante buena y fluida entre los padres del menor. Pero esto no sucede siempre, Keta. Siempre sucede que el régimen de visitas exigen de las dos partes que sea cerrado y lo pueden hacer. Y hay casos extremos que no solamente es cerrado. Cuando hablo de cerrado es hora de salida de los niños con el padre, hora de llegada de los niños con el padre. No solamente régimen de visitas cerrado, sino que además se lo entregará en la DINAPEN. Esto es para evitar todo tipo, sí, existe, he visto y hay bastantes casos. ¿Y el abierto cuál sería? ¿Perdón? ¿El tipo de visita abierta cuál es? El visita abierta es la jueza no interpone o el juez de familia no interpone un horario. Lo que dice es el papá tiene derecho a visitarles a sus niños y se establece un régimen de visitas abierto. No hay horarios, le deja al papá y a la mamá que se pongan de acuerdo. Por eso te decía, esto funciona cuando la comunicación entre papá y mamá es buena, es fluida, no hay inconvenientes, no va a recibir un no por parte de respuesta por parte de la madre, o no te voy a dejar ver, o no tienes que verlo, o indícame un documento donde te diga que tú debes verle a mi hijo, porque es lo que generalmente sucede. Entonces ahí se decanta la gente más por el régimen de visitas cerrado. No sabe qué, yo quiero un horario en donde a mí me corresponda visitarle a mi hijo, yo cumplo con ese horario y no pasa nada. Pero también he visto que el papá no cumple. Y en el caso no quiere visitar. No quiere visitar. Y ahí es una gran interrogante. Tenía un proceso en donde el papá decía, yo no quiero visitarle. Y la mamá le puso el incidente de visitas porque el papá no le visita a la hija. El problema es que llegamos a audiencia y ¿cómo jurídicamente le obligas a un padre a que le visite a su hijo? No es posible. No es posible. Yo sí puedo como padre exigirle a la madre que me deje ver a mi hijo, pero la mamá jurídicamente, ¿cómo hace que el padre cumpla con las visitas? Eso de que el incumplimiento, los partes policiales para que se evidencie que el papá no le ha ido a visitar a los niños, le puede servir para una patria potestad, para suspender la patria potestad. Sí, me sirve, excelente, pero no me sirve para exigirle, obligarle a que el papá visite a los niños. Eso no me sirve. Qué interesante, ya yendo como para seguir cerrando el tema. No sé si de pronto quieres acotar algo más en esto y las preguntas también que se va generando, Mauri, antes de continuar. Claro, a ver, creo que hay una frase que nos calza, ¿no? Que se dice que a las parejas se les conocen los divorcios y en efecto, cuando ya existen este tipo de separaciones, ahí se les conoce en verdad a las parejas o las personas con las que procreaste un hijo. Porque como dice Gaby, ¿no? Hay personas que terminan en buenos términos las relaciones, pero hay personas, obviamente, que posterior de la terminación de su relación sentimental o de matrimonio, pueden presentar ciertas trabas, tales como el tema del régimen de visitas o los incidentes en el tema de alimentos. Es de indicar que en el tema de los juicios de alimentos no son resoluciones en firme. ¿Por qué?
porque pueden existir varios incidentes. Entonces, en esto del régimen en el tema de los incidentes de las pensiones alimenticias, incluso en el tema del régimen de visitas también pueden haber incidentes, siempre puede variar. Por decirte, ¿qué tal si yo como padre alimentante, como tal, obligado de sufragar alimentos, tenía el momento que me demandaron la pensión alimenticia un sueldo de $1,000 y posterior de aquello me desvinculan y ya estoy desempleado? Entonces, no voy a seguir cancelando una pensión alimenticia con un sueldo que ya no percibo. Entonces, tú inmediatamente, obviamente, cuando ya tienes esa variación significativa en relación de tus ingresos, puedes realizar una demanda de incidente de rebaja de pensión alimenticia. Ahora, lo propio pasa cuando las madres, en el caso de que la madre en este caso esté a cargo de la tenencia, de la custodia de los menores, se enteran que el padre, el alimentante, ha tenido una mejoría en los ingresos, sea porque ha conseguido un nuevo trabajo, ha conseguido trabajo, o simple y llanamente le va mejor en sus ingresos económicos, ya que sea de sus emprendimientos, de sus empresas, lo que sea. Entonces, inmediatamente cuando se enteran, presentan una demanda por incidente de aumento de pensión alimenticia. Y en el tema de régimen de visitas pasa lo mismo. Entonces, hay momentos en donde que te demandan para poder cambiar el régimen de visitas, como dijo Gaby. Puede ser que el tema del régimen de visitas al inicio tenían un régimen de visitas abierto, pero por haber circunstancias, disgustos, a veces en las nuevas parejas que puedan tener la madre o el padre, se generan ya animadversaciones entre el uno y el otro, y lo primero que van a hacer es tratar de variar el tema del régimen de visitas. Sí, entonces eso hay que tener en consideración, eso puede variar constantemente, deben realizar las demandas del caso, pero lo que no se dan cuenta en muchas de las ocasiones que el régimen de visita, y esto cuando ya las madres o los padres limitan esta cercanía que pueden tener. El régimen de citas se encuentra regulado, o sea, es una circunstancia legal que tienen los niños, los adolescentes, y está diseñado específicamente para quien no está a cargo del cuidado, de la custodia, mantenga esta relación significativa, o sea, que la relación entre padre e hijo no se pierda. Entonces, a veces limitar a aquellos es un daño incluso para el menor, más que un tema de daño para el padre, el perjuicio a la larga se da en la o el menor, ¿sí? Qué interesante todo esto que estamos argumentando, como les habíamos mencionado al inicio de este espacio, es que debemos estar enterados y de pronto, sea familiar o nos toque pasar por alguna de estas situaciones, poder saber qué hacer y por dónde ir. ¿Hay de pronto, amigo Mauricio o Gaby, hay de pronto alguna otra manera de llegar a la manutención de los hijos si no fuera por el SUPA, por ejemplo, eh, llegar a un acuerdo sin tener que ir a un juicio? ¿Qué tipos de resoluciones o alternativas hay? Bueno, aquí la cuestión, algo que quiero recalcar y que el doctor Villarroel dijo y es muy importante, en materia de familia nada está escrito en piedra. Es decir, no es que yo tengo hoy una resolución de alimentos y esa resolución el papá siempre me va a pagar lo mismo. No, depende de las circunstancias. Hay incidente de aumento y incidente de rebaja. Visitas, si me establecieron un horario de visitas, eso se queda hasta que el niño tenga 18 años, mentira. Cualquiera de los dos, papá o mamá, puede hacer un incidente. Tenencia, la tenencia siempre va a ser de la madre, mentira. Puede interponer también el padre un incidente de tenencia. Entonces, nada es de última palabra. Siempre está modificándose porque las circunstancias en una familia van cambiando. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿qué tal? ¿Se puede hacer una demanda de alimentos sin que sea demanda de alimentos o sin tener que vernos en los juzgados? Por supuesto. Para eso está mediación. El centro de mediación está en la facultad de poder establecer una pensión de alimentos siempre y cuando haya la voluntariedad de los padres. Es decir, si hay la voluntad de mamá y papá de llegar a un acuerdo amistoso y que beneficie al niño o a la niña, yo puedo acudir al centro de mediación y en el centro de mediación establecer una pensión de alimentos que haya sido escogida por mutuo acuerdo. Aquí
en mediación no se puede hacer nada si las partes no se ponen de acuerdo. Entonces, si no hay un acuerdo de las partes, lo que resta es irme a la vía judicial. Pero si hay un acuerdo de las partes y a lo mejor para los padres no es tan adecuado vernos en un juzgado, en una sala de audiencias, pues esta sí es una alternativa, ¿no? Además de que también existe el acta transaccional. Pero volvemos a lo mismo, Keta. Si tengo una pensión de alimentos establecida en una acta, pero que a la final del día yo siento que no me beneficia o que me merece o se merece más mi hijo o el papá, yo siento que no debo pasarle eso porque mis ingresos no me dan para poder cumplir con esa pensión, pues también puedo sobre esa acta interponer un incidente. Y esa acta ya ingresa a la vía judicial, se activa un código SUPA y se tramita, ¿no? De nuevo, amiga, tu micrófono. Una vez más. Producción. Bueno, gracias a toda la gente que nos ha escrito, gracias por sus preguntas, por ejemplo, a Royal, gracias a Michelle, ahí acá me dice Royal que desde, bueno, la edad que ya contestó Mauricio también, ¿cómo se puede hacer para eliminar la pensión alimenticia? Dice Carmen. Ya contestó también Bueno, hay una parte en la que nos pone por acá, nos dice, el demandado ya puede cancelar la pensión sin que aún se inicie la audiencia, porque en el SUPA ya consta con atrasos. Eso nos dice ahí. Sí se puede. Pero eso no se ve. Sí se puede. Lo que pasa es que la pensión de alimentos, una vez que se crea el código SUPA, yo ingreso al código SUPA, pongo número de cédula y ya me arroja la pensión inicial que establece en la calificación de la demanda de alimentos. Yo ya puedo ver que esa pensión, el alimentante ya está debiendo. Si el alimentante puede o tiene el dinero, acude a una entidad financiera con el número del código SUPA y cancela. Pero recuerda, Keta, que yo les decía que cuando llegan a la audiencia, esa era una pensión provisional la que establece en el auto de calificación de la demanda de alimentos, que puede subir o puede bajar. Significa que en el caso de que suba esa pensión de alimentos y no sean los $125 que generalmente se les pone en el auto de calificación si es un solo niño y es un sueldo básico el que gana el padre, entonces se lo tomaría nada más como un abono, pero no es la pensión definitiva. A eso quiero ir, ¿no? Entonces, con eso tienen que tener en cuenta los padres. No es que ya pago y nada más. No, tienen que esperar a la audiencia para ver cuál es la pensión definitiva hasta que exista algún incidente de una u otra parte. Ok, Normita Vargas nos dice, ¿será posible cómo quitar, dice, el apellido de un hijo? Porque de nada sirve tener cierto apellido cuando el papá nunca se ha hecho responsable desde que el hijo nació. Ese es tema para otro programa, porque ahí ya estamos hablando de la impugnación de paternidad o el reconocimiento voluntario. Pero sí se puede. Depende de las circunstancias, porque si una persona voluntariamente va y le reconoce a un niño sabiendo que no es hijo de él, es un reconocimiento voluntario y contra eso, a menos que pruebe error, fuerza o dolo, no hay regresión. Acuérdese que está entredicho el derecho a la identidad del niño. Y eso está mucho más allá de la decisión de que esa persona, sabiendo a lo que se atiene, haya ido y le haya reconocido. Entonces hay que establecer circunstancias. Creo que también es otro tema, ¿no? Es un tema para otro programa. Sí. Y aparte de eso, hay que tener en consideración el tema de la afectación que puede generar en el niño. Entonces, hay alguna sentencia de la Corte que trata de un cambio de apellido y obviamente en el supuesto de la Corte, en el caso que analizaba, determinaba que el hecho de que el niño cambie su apellido va a traer unas consecuencias que afectan al menor y ahí obviamente deberían determinar el principio de interés superior del niño. En ese caso incluso determinaron la vulneración del derecho por el cambio del nombre, del apellido materno del niño como tal. Entonces, no es a veces solo lo que yo quiero como madre o como padre, sino también debo pensar en la afectación del menor. Imagínense, 12 años, toda la vida le llamaste Juan Pérez y de la noche a la mañana ya no va a ser Juan Pérez. Entonces, el impacto que puede generar el menor puede ser
abrupto y es obviamente de llegarse a ventilarse en procesos constitucionales, incluso pudiera determinarse vulneraciones en relación a los derechos de los niños. Ok, qué interesante, ¿no? Y claro, vamos a dejar abierto este tema también para los siguientes espacios que se va generando en Mirada Jurídica. Yo nada más quiero agradecerles, no sé, en la parte final, Gaby, recomendaciones al igual que Mauricio, que podríamos recomendar en este tema bastante interesante en la que a diario se ve, ¿no? Aunque se dice que en el Ecuador ha bajado el índice del nacimiento y que los jóvenes de ahora ya piensan mucho, ya no quieren tener bebés, por este mismo tipo de problemas, ¿no? Que se meten de la demanda de alimentos y todo lo demás. Entonces, en todo caso, ¿qué recomendaríamos? Gaby. Lo que yo les podría recomendar es que como padres siempre van a tener que estar en diálogo. Por ejemplo, he tenido procesos judiciales en donde han pasado peleando 4, 3 años y al final del día les tocó hablar. O sea, yo les digo, tarde que temprano va a llegar en el día que ustedes van a tener que hablar por esos niños que son de ustedes, de los dos. Entonces, si la comunicación es buena, el resto va a fluir por cuenta propia. Lo importante es que tengan esa capacidad de comunicarse y que no solamente en los juicios de alimentos piensen desde mi perspectiva. Yo como madre necesito más dinero para poderle mantener a mi niño y yo como padre necesito más dinero para poderme mantener. Porque al final del día de una audiencia siempre alguien sale enojado. Y ese enojo se va a pegar siempre con el menor de edad. El papá sale enojado porque siente que no debe pasar eso y como consecuencia no le va a ver al niño. La mamá sale enojada porque dice, tu papá no me pasa dinero y se van y se pegan con los niños. Ese es el día a día, esa es la realidad de la sociedad. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es tratar de tener un diálogo fluido y que se piense en el beneficiario de estos derechos, que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, ya Mauricio también en la recomendación en la parte final. Nada, solo determinar que si bien un divorcio, una separación puede ser el quebrantamiento de ese vínculo de pareja, creo que los niños o los adolescentes merecen una estabilidad, un cuidado y su bienestar debe ser la prioridad para los padres y no establecer específicamente circunstancias de venganza, de retelación, peor aún, generar un mal ambiente entre un hijo hacia su padre. Entonces, creo que eso deben de poner en antemano, si bien a veces puede ser duro enfrentar una separación, un divorcio, piensen siempre en la estabilidad emocional, en el cuidado de sus hijos. Solamente la última pregunta que queremos dejarles a ustedes es, Máximo, ¿cuánto pagan la pensión? Eso nos pregunta Liz. Eso depende de muchos factores, por decirte, y eso es lo que hablábamos, ¿no es cierto? La pensión básica puede ser de 135,65, si es menor de 3 años, 129,35, pero si hubiera solo un hijo, pero si hubieran más cargas, si hubieran factores tales como la edad, peor aún si existen personas, niños que tengan una discapacidad, todo va a ser variable, no es algo estático, pero como digo, esos valores uno los puede tener ya dentro de la tabla de pensiones alimenticias y a través de un tema de un juego matemático o un tema matemático se puede ya alcanzar. Algo que considero súper importante que puedan conocer también es en el contexto de que nomás se compute en relación de las pensiones alimenticias. Alguna vez alguien consultaba si es que los fondos de reserva es susceptible del cálculo. No, los fondos de reserva no son susceptibles del cálculo. Si alguna vez alguien les hizo el cálculo con fondos de reserva, eso está mal hecho, no debe ser sometido al cálculo, eso lo establece el 81 y el 95 del Código de Trabajo. Entonces, si es que algún momento lo hicieron aquello con ese cálculo, pueden solicitar un incidente de rebaja como tal. ¿Qué O nomás se apoyar, considera? si es que... ¿Y qué nomás se considera, Mauricio? ¿Ah? ¿Qué nomás se consideraría para que llegara a ser parte de esa fórmula en la que tú hablas? Únicamente el salario, el sueldo, específicamente el sueldo, descontando obviamente lo que establece del IES, circunstancias de esas. También hay que decir que, digamos, un ejemplo, si una persona asume un préstamo, por decirte, tiene un quirografario, tiene un hipotecario, no es que dices, oigan, háganme el cálculo solo de lo que me sobra, no, es del global.
¿sí? Entonces, lo único que te des cuenta es específicamente la aportación del IES. Ok, qué interesante. Pilas con este detalle, queridos amigos y también queridas amigas, porque como lo habíamos mencionado al inicio, no solamente los varones, sino también las mujeres en los casos que se ha dado. Yo nada más agradecida con ustedes, Mauricio y también Gaby, por darnos la oportunidad de aprender un poco más, de conocer los procesos, las formas en el tema legal, en el tema de estos temas que realmente, valga la redundancia, apegan y llegan, y es el diario vivir, como lo mencionaba Gaby. Muchas gracias. Me despido. Gracias, Gaby. Gracias, Mauri. Su despedida y será para la próxima entrega. Una buena noche Gracias, con todos. Igual Cuídense buena mucho. noche con todos. Cuídense.